Oremos, hermanos. Señor, te ruego que por favor tu Espíritu Santo nos enseñe tu palabra, que pongamos oídos atentos, Señor, nuestra vista en ella para que podamos salir transformados con tu poder. Te ruego por las visitas que aún no han creído en Cristo, Señor, que tú obres en su corazón y tú les salves. Y pedimos que tu iglesia, Señor, sea edificada y tú me uses para con ella. En Cristo Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. El domingo pasado, con base en la palabra de Dios, concluimos que el pecado ha opacado, influido, afectado, pero no al grado para no poder responder voluntariamente a una invitación de Dios para salvación. Esta iglesia, por tanto, no cree en la doctrina de la depravación total. Primer punto del TULIP, es un acróstico en inglés de los 5 puntos del calvinismo, de los reformados y más aún con los demás puntos. Miren, hay una secuencia de pensamiento lógico, pero no necesariamente verdaderos. Si aceptas el concepto de depravación total, los demás puntos tienden a fluir lógicamente de esta creencia. Si el ser humano está completamente depravado, entonces la salvación debe venir completamente de Dios. De aquí surge la idea de que Dios elige soberanamente a aquellos que serán salvos. A esto le llaman los reformados la elección incondicional. Si crees en la elección incondicional, entonces la expiación, la obra de Cristo en la cruz, no puede ser universal. La muerte de Cristo es eficaz únicamente entonces para los que han sido elegidos. A esto le llaman la expiación limitada. Si crees en la expiación limitada, entonces la gracia de Dios para salvación es irresistible. Eso significa que aquellos que han sido elegidos por Dios no pueden resistir la obra del Espíritu Santo, y a esto le llaman gracia irresistible. Si crees en la gracia irresistible, entonces la salvación no se pierde y mostrarán obediencia hasta el fin. Esto le llaman perseverancia de los santos. Debemos aclarar que nosotros sí creemos que la salvación no se pierde. Creemos que la seguridad de la salvación está en las promesas de Dios. Y la certidumbre que tenemos es porque creemos y confiamos en la palabra de Dios, porque Él ha dicho su palabra y por fe creemos. No lo creemos con base en un comportamiento o como una condición de mi comportamiento para ser salvo, sino que dado que Dios lo ha prometido y creemos por la fe, Él es veraz, porque si Él lo dice, es verdad. Tenemos un Dios veraz. Y si Él dice que el que cree en Jesús tiene vida eterna, así lo creemos y así es. Amén, hermanos. Hoy predicaré sobre la gracia de Dios para salvar y la contrastaré con la nombrada gracia irresistible de los reformados. Como una definición de gracia con base en el griego es amabilidad, favor, gratitud. Nuestro diccionario lo define como afabilidad y buen modo en el trato con las personas. Es algo que es agradable, suave en la conversación y en el trato. Nosotros lo interpretamos también como favor inmerecido, como un regalo de Dios, una bendición de Dios, y en el caso de la salvación traída por Cristo al hombre, dado que Él se entregó. Esta gracia es gratis. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente. No nos cuesta a nosotros, hermanos, pero le costó todo a Cristo. Él dio su vida en la cruz. El primer punto de ese sermón, el origen de la gracia de Dios. Acompáñenme, hermano, por favor, a Tito 3:4. Tito 3:4. Hermano, quiero invitarle a lo siguiente.
Si le costó trabajo entender las verdades bíblicas del domingo pasado y aún esas verdades bíblicas, pídale a Dios que le permita no escuchar esas voces que usted ha escuchado allá, de las personas que lo han hablado. Escuche la palabra de Dios, por favor. Dice Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, un bien de Dios, una gracia, por amor, ¿para quién? Para con los hombres. Con algunos hombres, incluidas las mujeres lógicamente, se refiere al ser humano, con algunos de los hombres, para con los hombres, es decir, todos, con la humanidad. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Los reformados hablan de la gracia como irresistible de Dios para salvar a sus elegidos, solo a ellos. Esto lo tomé de esta fuente, Asociación de Publicación Libre Reformada. Ellos dicen de la gracia irresistible, en pocas palabras, dicen que el que no cree nunca va a creer, porque Dios no lo eligió para salvación. Los reformados dicen que aquellos que no son elegidos simplemente no reciben esa gracia especial, aunque afirman que Dios no los eligió activamente para condenación. No voy a abundar en este punto de los elegidos, hermanos, porque tenemos el último mensaje de esta serie, que espero que no se lo pierdan, pero solo quiero decir esto. Si aquí tengo dos cosas y yo escojo esta para salvación, ¿qué pasa con esta, hermanos? ¿No la estoy eligiendo para condenación? Es el caso más simple y luego llevémoslos a más gente, pero escojo a unos y a otros no. ¿Qué actitud tienen los reformados hacia los que rechazan el Evangelio? ¿Nunca más les predican porque dicen no es de los elegidos? Por cierto, mucha gente cree en la elección y por eso no evangeliza, porque dicen ¿para qué? Si Dios ya eligió y no hay de otra, lo haga o no lo haga, ya está resuelto el asunto. ¿Para qué le muestro la gracia de Dios? Dice en este versículo que leímos la frase, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, hermanos, sin que hayamos hecho algo, sin mérito alguno propio nuestro. La razón es la misericordia de Dios. Él se compadeció de nuestra necesidad de Él, porque nos vio pecadores separados de Él. Pero Él ya hizo todo lo necesario para que esto pueda ser una realidad en el ser humano, la salvación, sin que el hombre tenga que hacer alguna obra para alcanzarla. Leímos en Tito también, vean esos aspectos de la salvación, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando Dios nos salva, el Espíritu Santo nos da un nuevo nacimiento, como tenemos aquí en el texto. Este nuevo nacimiento es una regeneración, significa un nuevo principio, un nuevo comienzo. Somos nuevas criaturas. Y dice Tito, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Cuando nos salva Dios, su Espíritu viene a nosotros porque hemos creído en Cristo, por haber entendido la obra de perdón de Jesús en la cruz. Los reformados dicen de este texto que Dios te regenera y luego crees. Esto porque creen en la depravación total, que ya hablamos el domingo pasado, y la secuencia lógica que también expliqué. Pero ya vimos que no es bíblico. Nosotros creemos que el hombre tiene la capacidad de responder al llamado de Dios, y al que cree Dios lo regenera, le hace nueva criatura y ahora es hijo de Dios. Escuche Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Recibirle es creer en el nombre de Jesús, su nombre es Salvador. Algunos reformados no están de acuerdo con la frase recibir a Cristo,
pero es bíblica. Mas a todos los que le recibieron, es creer en Jesús como Salvador. Dios les da el derecho de ser sus hijos. No te hace tu hijo y luego crees y Él te hace tu hijo, su hijo. El segundo punto del sermón, el sacrificio de Cristo como expresión máxima de la gracia de Dios. Acompáñame a Números 21:4, por favor, hermanos. Números 21:4. Si usted recuerda esta historia, es cuando el pueblo murmura contra Moisés y entonces Dios les envía juicio y envía serpientes ardientes para morder al pueblo y muchos de ellos murieron. Dice Números 21:6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Y en el 7 vemos cómo el pueblo reconoce que pecó. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Y el pueblo pide que Moisés ruegue a Dios que no mueran. Ruega a Jehová que quite de nosotros esas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y observen en el 8 la gracia de Dios y la fe del pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Dios dio la palabra: cualquiera que sea mordido y mirare al asta, la serpiente de bronce, vivirá. Moisés lógicamente comunicó el mensaje a su pueblo porque el pueblo lo hizo. No se nos dice cuántos lo hicieron, hermanos, pero los que lo hicieron, los que viraron a la cruz, no murieron. Aquí vemos la fe de los mordidos por las serpientes. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Qué interesante que Dios no les quitó las serpientes. La petición de eso del pueblo era esa: que quite de nosotros estas serpientes. Pero Dios ofreció una solución para no morir, que realmente era el gran problema: creer a la palabra de Dios, una mirada de fe a la palabra de Dios. No morirán si ven la serpiente. Y la salvación vino de Dios, la salvación es de Jehová. Y fueron salvos por creer a la palabra de Dios, por medio de la fe. Esto anunciaba la muerte de Jesús en la cruz, por cierto, hermanos. Y Jesús se lo explicó a Nicodemo allá en Juan 3, que fue lo que leímos. Y dijo Jesús: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, es decir, que sea crucificado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Jesús crucificado es salvo. Amén. ¿Por qué fue crucificado Jesús? Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Cristo, el Cordero inmolado de Dios, se ofreció una sola vez y para siempre. Él ofreció su vida en la cruz. Solo Jesús salva, hermano, solo Cristo salva. Amén. Cualquiera que cree que Él es el Salvador no morirá eternamente, no se perderá y tendrá la vida eterna. Y dice el versículo 16 de Juan 3, que sabemos de memoria: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Él ama al mundo, y el mundo aquí, humanidad, hermanos, no como el sistema en el cual el Satanás tiene dominio en esta tierra, sino se refiere a los seres humanos, a las personas. Si Él ama a todo ser humano, y todo ser humano es pecador, porque Romanos establece que no hay justo ni aún uno, que todos hemos pecado, entonces Dios ama al pecador. No lo ama por ser pecador, lo ama porque es hombre, porque es su criatura, aunque sea pecador.
Y Dios le amó a usted siendo pecador y me amó a mí siendo pecador. Levante usted la mano si cree que Dios le ama. Levante la mano si usted es pecador. Dice la Biblia en Juan, 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y por este mismo amor, hermanos, Cristo fue criticado, le decían amigo de pecadores, de publicanos, Mateo 11:19. Él amó y mostró el amor a Mateo, a Zaqueo, pero también a usted y a mí, en la cruz dando su vida por amor, por su vecino, por su compañero de trabajo, por su compañero de escuela. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Jesús le está explicando a Nicodemo que Dios ya hizo todo. Dios ya entregó a su Hijo al mundo. Y dice la Biblia que si ya nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Para que todo cualquiera que cree en Jesús no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios le salva por creer. El carcelero preguntó allá en Hechos 16, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijeron los apóstoles? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos 10:8, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Los reformados dicen que nosotros no somos el objeto de la venida de Jesús, pero aquí la Biblia dice que Dios dio a Jesús al mundo, lo ofreció a su Hijo al mundo, a la humanidad, para darnos la oportunidad de creer. Tenemos vida eterna porque Él lo ha prometido al que cree. Me pregunto, ¿qué pasa en la mente de un reformado cuando tiene dudas de su salvación? Cuando piensa, entonces quizá no soy elegido. Se mortificará pensando, entonces no hay remedio para mí, porque fui elegido entonces para condenación, si Dios no me eligió para salvación. ¡Qué intranquilidad! Imposible tener certidumbre de salvación. Un reformado dijo, y si cuando muera despierto en el infierno, me daré cuenta que no era de los elegidos y daré la gloria a Dios, porque Él es soberano. Confunden la soberanía de Dios, lo veíamos el domingo pasado. Hermanos, yo no veo esa actitud en el rico en el infierno. Yo veo al rico deseando que su familia no vaya a ese lugar de tormento y pide a Lázaro que vaya a hablarles del arrepentimiento, porque por eso estaba el rico ahí, no se había arrepentido. Dice, llámales, envíalo para que se arrepientan. Pero nosotros, hermanos, como Pablo, podemos decir, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Segunda de Timoteo 1:12. Tercer punto del sermón, salvos por gracia, no por obras. Hermanos, aquí la Biblia es contundente sobre este asunto. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 y 9. Y Romanos 11:6, y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Romanos 11:6. No existe ninguna obra que puedas hacer para salvarte, ninguna. Somos salvos por medio de la fe en Jesús. Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creyendo vida en su nombre. Por cierto, hermano, el bautismo tampoco salva. Algunos afirman que sí salva con base en Marcos 16:16. Acompáñenme a ese texto, por favor. Marcos 16:16.
Marcos 16, 16. Dice la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermano, ahí dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿qué dice la segunda parte del texto, hermano? Mas el que no creyere será condenado. ¿Dice, mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado? No. Entonces, ¿cómo debemos entender la primera parte? Bueno, el creyente, hermano, se debe bautizar, pero el que será condenado será el que no cree. Por eso dice Juan que el que no cree en él es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Un ejemplo, hermanos, es el malhechor en la cruz. ¿Usted cree que el malhechor fue al paraíso como Jesús se lo prometió? Sí, porque Jesús lo dijo. ¿Se bautizó el malhechor, hermanos? No. No le dio tiempo. Y si le hubiera dado tiempo, no sé si lo hubiera hecho, eso depende de la obediencia. Pero él fue salvo y fue al paraíso porque creyó en Jesús. Amén. Juan 6:29 dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hermanos, Dios trabaja para que el hombre crea en Él. El Espíritu Santo trabaja para convencer a la humanidad. Sin la obra del Espíritu Santo no puede haber convencimiento. No, el Espíritu nos debe convencer, pero podemos resistir, estando convencidos, decir no. Creemos entonces que el arrepentimiento y la fe son resultado de la obra de convencimiento del Espíritu Santo, pero el hombre tiene la capacidad de arrepentirse y tiene la capacidad de creer. En Hechos 26, 28, Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades, por poco me convences a ser cristiano. Tanto así que creer es un mandamiento. Primera de Juan 3, 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Por eso el que no cree ya ha sido condenado. No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Juan 3, 18. Entonces, para ser salvo, cualquier persona solo necesita ejercer su voluntad de creer en la muerte salvífica de Cristo, porque Dios, por su gracia, ha hecho todo para que esto sea posible, y el ser humano no puede realizar ninguna obra que le salve. Cuarto y último punto del sermón: el papel de la voluntad humana en la salvación por gracia. Busque, hermano, Mateo 19, 16, por favor. Mateo 19, 16. Es el encuentro de Jesús con el joven rico. Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Pregunto, ¿Jesús sabía que este joven le iba a rechazar? ¿Sí o no? ¿Sí? Él sabe todas las cosas. Entonces, ¿por qué, hermanos, le ofreció la gracia para salvación? ¿Por qué le dijo cómo tener la vida eterna, cómo ser salvo? Sígueme, ven y sígueme. Jesús le ofreció su gracia para que ese joven fuera salvo. Note las frases si quieres, 2 veces se dice si quieres. Jesús está apelando a la voluntad del joven rico. Tenemos libre albedrío, capacidad de decisión, aceptar o rechazar.
Jesús le estaba ofreciendo su gracia. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Vende, déjalo, ven y sígueme y tendrás vida eterna, versículo 29. El joven rico aceptó la gracia de Jesús. ¿Sí o no? No, la resistió. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. No siguió a Jesús. Rechazó la gracia de Jesús, no la aceptó, no la recibió. Entonces, hermanos, la gracia no es irresistible. El joven rico tuvo la oportunidad de aceptar la gracia, pero decidió resistirla. Aquí hubiera sido la oportunidad excelente de enseñar la doctrina de la elección por Juan, diciendo: oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque no era de los elegidos. No, hermanos, porque decidió quedarse con su riqueza que seguir a Jesús. No siguió a Jesús. Conclusión: el hombre puede resistir la gracia y la obra del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No dice imposible, difícilmente. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, voy en el versículo 25, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y aquí hubiera sido otra oportunidad para que Jesús les hubiera dicho: es que este joven no era de los elegidos. Pero no, les dijo, y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es imposible que el hombre se salve por sus medios, pero Dios lo ha hecho todo. Él pagó en la cruz tu pecado y el mío. El Espíritu Santo convenciendo al mundo de pecado. El Espíritu Santo trabaja convenciendo al ser humano, pero habrá quienes se resistan a reconocer a Jesús como Salvador y quienes no se resistan y lo acepten. Jesús enseñó en Juan 5:40, diciéndole a los fariseos: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis. Aquí nuevamente se menciona la negativa humana a aceptar la oferta de salvación y vida eterna que Jesús ofrece. Y dice Proverbios 1:24, personificando a la sabiduría: por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Los reformados niegan que la gracia se pueda resistir. Según la Asociación de Publicación Libre Reformada, dicen sobre la gracia irresistible lo siguiente: la gracia como poder de Dios para salvar a sus elegidos no puede ser resistida. El Espíritu de Dios y la gracia son completamente eficaces y no pueden ser rechazados por nadie a quien Dios ha escogido para ser suyo. Ya vimos que el joven rico la rechazó, pero también muchos judíos más. En Hechos 7:51, Pedro le dice a los judíos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Fue tal su resistencia al mensaje de Dios que apedrearon enfurecidos a Esteban y lo mataron. Esto implica la capacidad del ser humano de rechazar la obra de Dios. Dice Hebreos 12:15, otro argumento. Escuche con atención: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Pero pastor, este pasaje de Hebreos no habla de la gracia para salvación, ¿correcto? Entonces la gracia para salvación es irresistible y la gracia que no es para salvación sí se puede resistir. ¿O es gracia o no es gracia? Y es que la gracia es un favor, un bien que Dios quiere dar al hombre. Incluye salvación, incluye bendiciones, siendo hijo de Dios. Entonces los reformados dicen: el hombre sí puede resistir al Espíritu Santo, pero no para salvación. En todo lo demás sí. Pero nuevamente la inconsistencia mencionada el domingo pasado. ¿Por qué se interpreta
una frase con la misma sintaxis de diferente forma? ¿Por qué se interpreta, veíamos el domingo pasado, muerto a alguien como una piedra sin capacidad de responder para salvación, pero frente al pecado sí se debe mantener muerto al pecado, es decir, que no sucumba a la tentación? Y por experiencia, hermanos, sabemos que sí pecamos. No estamos como una piedra ante la tentación. No es congruente y honesto interpretar de forma distinta, y aquí sucede lo mismo para sostener forzadamente este punto de la vista, desde este punto de vista de la gracia irresistible. El ser humano tiene la libertad de aceptar o rechazar la gracia de Dios. El Espíritu trabaja para convencer al mundo de pecado, pero el ser humano tiene la capacidad de resistir o aceptar. La gracia no es irresistible. 3 verdades. Para ser salvo es únicamente necesario creer en Jesús como Salvador. Amén. Dios por su gracia ha hecho todo para que esto sea posible. Y el ser humano, tercera, no puede realizar ninguna obra que le salve. Dice Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes. Hermanos, por favor, lean el artículo que salió en el boletín, no aquí, en casa, con mucho detenimiento, cómo superar las diferencias doctrinales. Esta es nuestra convicción como iglesia y es muy importante, hermanos, porque tenemos que ser una iglesia unida. Yo sé que no va a haber perfecto entendimiento en todo, pero no es el caso pelearnos. No, Dios nos ha llamado a paz. Pero tenemos que decir lo que cree esta iglesia, hermanos, porque si no se dice firmemente lo que es, esto trae mucha confusión. En el cielo, hermanos, quizás veremos a alguien, pues yo creí que él no era salvo y ahí va a estar. Si creyó en Cristo, ahí va a estar. Haya pensado que está ahí por elección, o haya pensado que está ahí porque él creyó en Cristo, si creyó en Jesús, ahí está. No tiene caso pelearse, hermanos, pero esta iglesia necesita conocer lo que la iglesia cree, su convicción. De otra forma, hermanos, no puede haber unidad. ¿Y andarán 2 juntos si no se pusieren de acuerdo? ¿Será por eso también quizá que no evangelizamos como iglesia la mayoría, hermanos? Solamente les hago la pregunta. ¿Crees que para ser salvo necesitas creer en la muerte salvífica de Cristo, sí o no? ¿Sí? ¿Crees que no puedes realizar ninguna obra que te salve? ¿Sí? Y para nuestros visitantes, ¿quieres recibir el regalo de la salvación y la vida eterna? Cree en Jesús, acepta la gracia de Dios. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer como hijos de Dios si hemos recibido la salvación por gracia? Predicar el evangelio de Jesús a los demás, al mundo. Pero ¿cuál sería una definición de la voluntad, por ejemplo, para compartir de Cristo? Puede ser la distancia que hay del corazón a los pies. ¿Qué distancia hay de su corazón a sus pies que no le permite moverlos para ir por otros? Dice Jesús, id y predicad. Tenemos que mover los pies, hermanos. Está bien orar, está bien para dar a la obra de Dios, pero tenemos que ir también. Las 3 cosas, si lo puede hacer, mejor. Yo sé que algunos están incapacitados para cosas, Dios lo sabe, y Dios, hermanos, no se va a molestar por eso. Pero si podemos hacerlo, hermanos, está en nuestras manos hacerlo, hagámoslo. Vamos a orar. Amigo, amiga que nos visitas, ¿reconoces que la salvación es accesible para ti y que es la gracia de Dios la que hace posible esta salvación? Acepta el día de hoy su salvación. Dice el himno, día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá si la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. ¿Quieres el día de hoy recibir la gracia de Dios para salvación? Levanta tu mano, por favor. Queremos orar por ti. Gloria a Dios, gracias a Dios. ¿Alguien más? Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Baja tu mano. Ahí en silencio dile a Dios que reconoces tu pecado.
y dile que crees en Jesús, que Él pagó tu pecado en la cruz. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande y merecida. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te queremos pedir que como iglesia podamos, Señor, creer tus verdades bíblicas. Gracias por esta convicción de tu iglesia que tenemos con base en tu palabra. Ayúdanos, Señor, para hacer de bendición a otros y los nuevos creyentes vengan, crezcan en el conocimiento de Jesús. Gracias por tus verdades, porque no hay nada que podamos hacer para ganarnos la salvación. Tú has hecho todo posible. El que cree en ti no será condenado y tendrá vida eterna. Gracias, Señor, por esta salvación inmerecida en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.